Dios te bendiga. Esta mañana nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que Él estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Así que vamos a meditar en la Biblia y enseguida estaremos intercediendo por cada necesidad. Recordemos que la oración es una necesidad, no es una opción. Lucas 18:1, Jesús enseñó a sus discípulos y les dijo que ellos necesitaban orar siempre sin desmayar, aplicando en ellos una parábola acerca de una viuda y un juez injusto. El juez no temía a Dios ni a los hombres, pero la viuda persistió hasta que el juez injusto le hizo justicia. Así que Dios les dijo: cuánto más vuestro Padre les dará lo que ustedes pidan si ustedes oran de día y de noche. Así que Jesús enseña a sus discípulos para que ellos dependan de la oración, para que ellos empiecen a orar, para que ellos empiecen a depender de Dios y a tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. La oración es la clave fundamental para cada uno de nosotros para tener contacto y una comunión con Dios por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo y a través de Jesucristo. La Biblia nos enseña y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que todo lo que pidiéramos a Dios en el nombre de Jesús, Dios lo hará. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique en Jesucristo su Hijo. Así es que de esta forma nosotros podemos orar, pedir a Dios para que Dios obre conforme a su necesidad. Recordemos que Dios tiene todo lo que usted necesita. Así que la Biblia nos enseña en el Salmo capítulo 46 y su verso 11. Nos enseña y dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Salmo 46. El Salmo 46 lo conocemos. Ese salmo es muy conocido. Pero ese salmo fue escrito para que usted y yo conozcamos realmente que la protección, que el vivir habitando en la presencia de Dios nos da confianza en Él, que al momento de que usted y yo empezamos a conocer la Biblia, empezamos a descubrir grandes beneficios, grandes maravillas que nos hemos perdido durante mucho tiempo. Pero ahora este Salmo capítulo 46 nos enseña algo muy importante, principalmente un salmo que fue escrito por un varón que se llamaba David, un hombre que tenía un reinado, un rey de Israel, rey David, un rey en el cual él dependía plenamente de Dios, dependía plenamente de Dios. Y de esta forma él oraba, de esta forma él clamaba a Dios, y cuando el Espíritu de Dios le daba la inspiración para poder escribir cantos, salmos, oración, alabanza y todo eso, él tomaba ese tiempo y escribía, dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Quién era David? David era el hijo más pequeño de Isaí. David era el hijo más pequeño de 8 hermanos que él tenía. Era el hijo más pequeño, y lo vemos en primer libro de Samuel, su capítulo 16, en verso 10 y verso 11. Es el más pequeño de los hijos de Isaí. Así que David está en una posición en su casa. En su casa él es el más pequeño, o sea que él es el que se dedica al apacentar las ovejas. Él es el que apacienta las ovejas de su padre, Isaí. De esta forma nosotros entendemos que
es el hijo más pequeño, es el hijo más vulnerable, se puede decir. Pero él testifica de algo muy poderoso. Él testifica en el Salmo capítulo 46, nos empieza a enseñar a través de las escrituras, a través de sus experiencias. Y empieza en el Salmo 46, verso 1. Y empieza a hablarnos del 1 al 11. Él empieza a hablarnos acerca de todo aquello que Dios puede ayudarnos a hacer. Y cómo Él nos va a dar la confianza a través de tribulaciones, a través de angustias, aunque dice la Biblia que aunque los montes se traspasen al corazón del mar, nosotros tendremos confianza en Jehová de los ejércitos, en el Dios Todopoderoso. El salmista empieza a darnos testimonio de aunque todo se ponga oscuro, aunque todo se ponga nublado, aunque no hallamos las puertas en ciertas ocasiones, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él empieza a declarar todo aquello que Dios puede hacer por usted y por mí. Así que él empieza a declarar, él es el más pequeño de los hijos de Isaí, el octavo hijo. Él está ahora apacentando las ovejas de su padre. En el capítulo 16 del primer libro de Samuel, él es ungido. Él es escogido por Dios. Aunque es joven, aunque es el más vulnerable de todos sus hermanos, pero él es ungido. De esta forma, en el capítulo 16, de su verso 11 al verso 13, llega un profeta, del 10 al 13, llega un profeta llamado Samuel, el cual es dirigido por el Espíritu de Dios. El profeta llega, habla con Isaí y empieza a ver a sus hijos, a todos sus hijos que tiene. ¿Por qué? Porque él llega con un propósito, él llega a ungir a uno de ellos en especial. Y cuando él llega, observa a todos, el Espíritu de Dios le dice, no es ninguno de ellos, hay alguno todavía. Mandan a traer al más pequeño que está apacentando las ovejas, llega y entonces Dios le dice a Samuel, este es. Dice en el capítulo 16, del verso 10 al verso 13, del primer libro de Samuel, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que él es el más pequeño. David está proclamando en el Salmo 46, está diciendo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es Jehová de los ejércitos. Recuerde, en este tiempo de oración, en este tiempo de intercesión, en este tiempo en el cual estamos viviendo, hay situaciones o hay enfermedades o hay problemas o hay tantas cosas que vienen a querer afectar nuestra vida día a día. Pero recuerde, Dios está con nosotros. Recuerde, Dios está ahí para ayudarnos. Y dice la Biblia en Éxodo 14, Jehová está peleando por nosotros y nosotros permanecemos tranquilos. En el verso 10 dice, del libro del Salmo 46, 10 dice, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Entonces, él empieza a exclamar, él empieza a proclamar de que todo depende de Dios, de que nuestra confianza completamente depende de Dios.
y que todo aquello que ha venido a querer interrumpir nuestra comunión con Dios, nuestra vida y en preocupaciones, en enfermedad y en tantas situaciones, nosotros vamos a decir, nuestro refugio es el Dios de Jacob, es el Dios de Israel. Nuestro refugio es nuestro Dios, es Jehová de los ejércitos, el que pelea por cada uno de nosotros. Y lo dice alguien que ha testificado, alguien que ha vivido bajo esa protección, alguien que puede dar testimonio porque él ha caminado y ha visto la protección y la mano poderosa de Dios. Él empieza en el libro de Samuel, capítulo 17, verso 32, y le habla a un rey, y le dice, y dijo David a Saúl, Saúl es el rey de Israel, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David empieza a decirle al rey de Israel, él empieza a decirle, no desmaye. No desmaye el corazón de ninguno, porque ellos estaban turbados, porque ellos estaban preocupados, ellos estaban atemorizados, debido a que aquel paladín grande llegaba y se paraba en medio del campamento y le decía a cada uno de ellos, los retaba y empezaba a insultarlos, y ellos atemorizados, ellos estaban escondidos, porque nadie podía hacerle frente a ese gigante guerrero que estaba ahí enfrente de ellos. Pero llega el joven David, llega a ese lugar y se para enfrente de Saúl y empieza a decirle, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Empieza a darle palabras de aliento al ejército del rey Saúl. Empieza a decirle que ninguno de ellos tenga miedo. Tu siervo, dice, irá y peleará contra ese filisteo. Así que vemos la valentía de un joven que está en un campo de batalla. La valentía de un joven que se presenta frente al rey que está a punto de empezar una batalla en ese lugar. Nadie puede hacerle frente a este paladín, a este hombre gigante, a este hombre guerrero que está ahí. El salmista en el Salmo capítulo 46, David dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. David, el joven pastor de ovejas, que ahora es llamado en el capítulo 16, es llamado ¿para qué? Para ungirlo. Y dice la Biblia que desde ese momento dice que el Espíritu de Dios no se apartó de él. Así que él empieza a caminar, él empieza a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Recuerda, Romanos 8:14 dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que de esta forma David empieza a testificar. David empieza a testificar y empieza a decirle a este rey que no tenga preocupación alguna. ¿Por qué? Porque él estará ahí para pelear contra este gigante. Entonces el rey Saúl se queda maravillado o sorprendido, porque dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Él empieza a hablarle acerca del trabajo que él estaba haciendo, acerca de cómo él estaba en su posición
Pero no solamente él estaba solo, sino que él empieza a dar testimonio de el poder de Dios, de el cuidado que Dios había tenido con él y de que el Espíritu de Dios no se apartó de ellos, no se apartó de él. Porque empieza a hablarle y le empieza a decir, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David empieza a darle testimonio, David empieza a hablarle acerca de lo que él ha vivido, de cómo Dios lo ha librado, cómo Dios lo ha ayudado, cómo cuando él estaba en el campo pastando las ovejas, apacentando las ovejas, venía un león o venía un oso y él se enfrentaba. Cuando ya el león llevaba la presa, llevaba la oveja, él corría, hería al león, y ese león se volteaba, entonces él tomaba de la quijada al león y lo mataba, fuese el león o fuese oso. Así que él empieza a dar testimonio, David empieza a dar testimonio de cómo Dios lo estaba ayudando. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este tiempo? ¿Cuál es tu petición? Conforme a esa petición, nosotros nos estamos uniéndonos en oración y declarando victoria en el nombre de Jesús sobre todo mal, sobre toda enfermedad. Jesús está ahora obrando por medio de su Espíritu Santo, destruyendo todo estorbo del enemigo, toda malicia, toda obra contraria que quiera levantarse en contra de la familia, en contra del hogar, en contra de los hijos, en contra de los familiares. Recuerda, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y este ejército de Saúl estaba preocupado, estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque él veía solamente con sus ojos naturales, él veía solamente el problema tan grande, la situación tan gigante que estaba enfrente de ellos, mas no veía al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos. Ellos solamente veían su problema, su situación que estaba enfrente, mas no veían quién les podía ayudar a salir de ese problema, de esa enfermedad, de esa situación. Así, muchas personas en este tiempo. Pero déjeme decirle que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que David daba testimonio. El salmista daba testimonio. Él decía, yo era pastor de ovejas, pero cuando un oso, cuando un león venía y tomaba alguna de mis ovejas, yo corría tras él, yo golpeaba al león, yo mataba al león, lo tomaba de la quijada y lo mataba al oso. O sea, David estaba siendo siempre ayudado por Dios. Siempre el Espíritu de Dios estaba con él y lo ayudaba en todo momento. Así que él dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Así que el problema, la situación, la enfermedad, todo aquello que ha querido venir
a tu vida, a la vida de un familiar, a la colonia, al ejido, al municipio, al estado, al país. Recuerden que estamos también intercediendo por el lugar donde nosotros vivimos. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ahora son la luz del mundo, y una luz no se enciende y se pone debajo de un recipiente. Una luz se enciende y se pone en lo alto para que alumbre y todas las personas vean vuestras buenas obras. Así que usted y yo ahora tenemos la responsabilidad de ser una luz que ilumina, una luz que sea un testimonio, una ayuda para el pueblo, una ayuda para el ejido, una ayuda para la ciudad, una ayuda para el estado, una ayuda para el país y para el mundo entero. Nosotros a través de la oración intercederemos por cada uno de los que nosotros vemos que están pasando situaciones difíciles, o por todo aquel que necesita la ayuda de Dios. Así que de esta forma, Él dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Aunque el ejército de Saúl veía el problema gigante que estaba enfrente de ellos. Dice la Biblia que los hermanos de este joven David, los hermanos, dice que eran fuertes, eran altos, eran guerreros, pero había algo importante que no reconocían: que de Dios es la batalla, que Él es el que pelea por nosotros, que Él es el que nos ayuda. Y David lo entendía muy bien. Por eso en este Salmo, capítulo 46, Él empieza a declarar, Él empieza a decir cómo Dios lo va a ayudar, cómo Dios lo va a sacar, cómo Dios lo va a sacar en victoria, a pesar de que el ejército de Saúl está ahí atemorizado. Es tan difícil en ocasiones poder pelear una batalla cuando vemos que todos están atemorizados. Pero aunque contra mí se levante guerra, dijo David, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que él empieza a escribir en el Salmo 46. Dice, por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque todo se vea mal, yo siempre estaré confiando en Dios. Aunque las naciones se turben, aunque hayan tantas y tantas situaciones, Dios estará ahí para ayudarnos. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Así que Él está consciente de que la voz de Dios depende todo, de lo que Dios diga. No de lo que diga la enfermedad, no lo que diga el médico, no lo que diga el problema, sino de lo que diga Dios. Y yo sé que Dios está con nosotros porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces dice en el verso 8 del Salmo 46, dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Dios es el que aquieta todo el problema. Dios es quien pelea tus batallas cuando tú le dices que Él pelee por ti. Todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Nosotros debemos de pedir esa ayuda a Dios. Nosotros debemos de decirle que Él sea nuestro amparo y que sea nuestra fortaleza y que sea nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Es de parte nuestra que nosotros vamos a decirle, vamos a pedirles ayuda. Así que de esta forma, este libro del Salmo capítulo 46 se escribe, y lo escribe alguien que ha pasado ciertas situaciones en las cuales él ha visto el resultado y el poder de Dios. Dios no lo ha dejado, Dios no lo dejó, Dios lo ungió para poder pelear una batalla, para poder ganar una batalla. Aunque contra mí, dijo, se levanten guerras, yo voy a estar confiado. Así que de esta forma él entiende y está dando a conocer el testimonio al rey Saúl. Él está dando a conocer y dijo, aquel Dios que me ayudó a librar a la oveja del lobo, del león y del oso, Él también me sacará en victoria de las manos de este filisteo incircunciso. Así que de esta forma, él está dando testimonio, aunque lo veían quizá no con cuerpo como de un guerrero, menospreciado quizá, pero él estaba consciente de que el Dios que lo había ayudado en el campo, lo iba a ayudar en ese lugar de guerra, en ese lugar de batalla. Así que de esta forma, él enfrenta a ese paladín gigante, él enfrenta a ese guerrero llamado Goliat y lo destruye, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que de esta forma nosotros entendemos que Dios, el Dios que te ha llamado a ti, el Dios que me ha llamado a mí, el Dios que quiere tener más comunión contigo por medio del Espíritu Santo, Él es el que peleará nuestras batallas. Él es el que nos ayudará. Él es el que ministrará nuestra vida. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios está con nosotros y se levanta como poderoso gigante. Él pelea nuestras batallas. Él nos saca de victoria en victoria. Él nos ayuda. Él es quien nos sana. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es quien nos corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Él es el que nos ayudará. Así que de esta forma David empieza a dar testimonio. Él empieza a dar testimonio de quién es el que lo ha librado y quién es el que lo librará en ese momento de aflicción. Así que seguimos orando, así que seguimos clamando, seguimos intercediendo. Cual sea la necesidad, cual sea el problema, cual sea la situación. Recuerde que Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes tienen que orar sin desmayar. Ustedes tienen que orar constantemente. ¿Cuánto más le dará lo que necesiten o le dará lo que pidan a todo aquel que clama a Dios de día y de noche? Él les ayudará. En Mateo 7 dice la Biblia que nosotros pidamos y vamos allá. Dice, pedid y se les va a dar, busquen y van allá, llamen y se abrirá la puerta. Así que Jesús enseña a los discípulos a orar en todo momento. Él les dice, tienen que orar. Su vida tiene que depender de la oración. Su vida depende de la oración. Por eso les está dando a conocer en ese capítulo de Lucas 18:1 al 8. Y les dice, tienen ustedes que orar. Si la viuda era una mujer anciana, sin fuerzas, mas ella, debido a su persistencia, logró que le hicieran justicia. Así que Dios nos puede ayudar si no desmayamos. ¿Cuál es la necesidad?
¿Cuál es la petición? ¿Cuál es el problema? Confiemos en Dios. Él está para ayudarnos. Él está para sacarnos en victoria. No hay nada difícil para Él. Todo es posible para el que cree. Recuerde, Dios está ahí para ayudarnos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La confianza llega a ti porque tú ahora estás poniendo toda tu necesidad, tu problema, tu situación en la mano de Dios. Y recuerda algo muy importante. Cuando usted y yo le decimos a Dios que Él se encargue de nosotros, que Él se encargue de nuestra aflicción, de nuestra necesidad, y le pedimos a Él que ministre nuestra vida, entonces Él envía a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él enviará a su Espíritu Santo para que Él nos ayude, para que Él nos unja, como le pasó a David cuando llegó este profeta. Derramó aceite sobre él y dice la Biblia que el Espíritu de Dios jamás se movió de él. El Espíritu de Dios permaneció en David. Así que la fuente de su fuerza no era sus músculos, la fuente de su fuerza no era su inteligencia, la fuente de su fuerza era Dios, por medio de su Espíritu Santo. Era Dios que estaba ahí con él para ayudarlo. Era Dios que estaba ahí peleando su batalla, peleando su guerra. Él estaba ahí para ayudarlo. No era su fuerza, no era su inteligencia. Zacarías 4:6 dice, no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, sino es con mi espíritu, dice Jehová el Señor. Así que nosotros peleamos nuestras batallas, pero ahora dice la Biblia que nuestras armas de esta milicia no son carnales. En Corintios 9 dice, nuestras armas de esta milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La fortaleza mental que siempre llega a querer interrumpir la comunión con Dios. Aquello que quiere venir, el mal pensamiento de aquel problema, aquella situación, quiere venir a distraernos y a tomar lugar o a tomar control en nuestra vida. Un mal pensamiento puede llevarte al fracaso si tú meditas en el pensamiento malo, sino al contrario. Dice la Biblia que tú tienes que tomar esos pensamientos, sujetarlos y ponerlos bajo la planta de los pies, de nuestros pies. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versos últimos, dice la Biblia que Dios sujetó todas las cosas y lo dio por cabeza a la iglesia, lo puso bajo la planta de los pies. Así que usted y yo tenemos ahora la autoridad de Dios por medio de su Espíritu Santo. David sabía que él dependía ahora de Dios y él peleaba sus batallas. Por eso él dijo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y Él está ahora por medio de su Espíritu Santo con nosotros. Él está ahora para ayudarnos, para dirigirnos en todo tiempo, para ministrar nuestra mente y nuestro corazón. Jesús habló a sus discípulos y les dijo, necesitan ustedes orar. Ustedes necesitan orar para que Dios les ayude, para que el Espíritu Santo, ahora yo enviaré a otro consolador, a otro amigo para que esté con ustedes, al Espíritu de verdad. Él los guiará, Él estará con ustedes, Él les ayudará. Y aún sea difícil la situación, Él les dará la salida, la solución, la sanidad, la liberación, la restauración. Así que de esta manera nosotros oramos confiando en que Dios nos ayudará por más difícil que sea la situación. David escribe este salmo y dice, yo estoy confiado porque yo he vivido y he visto que Dios me ha ayudado por sobre todas las cosas. Cuando estaba en esa situación, en ese campo de batalla, Dios le dio la fuerza, Dios le dio la sabiduría y Dios peleó su batalla. Él venció porque Dios estaba con él. Dios ahora está con nosotros. Nuestro refugio
es el Dios de Jacob. Así que vamos a orar. Así que vamos a pedir a Dios. ¿Cuál es la petición que tú tienes? Me uniré a tu petición. La Biblia dice en Mateo 18, verso 19, que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que vamos a unirnos, vamos a clamar unidos y vamos a declarar esa sanidad, a declarar ese milagro, a declarar esa solución a ese problema, y Dios estará obrando poderosamente para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús me uno con cada uno de los que toman esta responsabilidad de orar, de interceder día a día, de clamar día a día. Padre, yo no sé su situación, pero tú sí la conoces. Padre, declaramos sanidad, liberación, restauración, fuerzas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús clamamos, maravilloso Rey, porque hemos confiado y hemos creído que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos ahora está con nosotros. Ahora, Espíritu Santo, estás con nosotros para ayudarnos, estás con nosotros para dirigirnos, para fortalecernos, para restaurarnos. Y todo aquello que es imposible para el hombre, para ti es posible, maravilloso Rey. Sigue obrando en cada familia, sigue obrando en cada vida. Padre, clamamos por nuestra colonia, nuestro ejido, nuestro municipio. Clamamos por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro país, por los países vecinos. Padre, nos unimos clamando con todo aquel que toma esa responsabilidad, maravilloso Rey, para interceder, poderoso Jesús, por sus familiares, por sus amigos y por todos aquellos que están en hospitales, que están en las cárceles, maravilloso Rey. Padre, clamamos unidos, creemos que tú seguirás obrando, que tú seguirás respaldando, que tú seguirás restaurando las vidas, las familias, maravilloso Jesús. Y declaramos victoria, Padre, sobre cada situación, maravilloso Jesús. Creemos y confiamos en ti, Padre, en el nombre de Jesús, que tú estás obrando ya, poderoso Rey de Kamasayama. Espíritu Santo, obra en cada familia, obra en cada vida. Me uno con cada petición, creo y confío en ti, Padre Celestial. Todo aquel que está clamando, todo aquel que está, Padre, clamando, maravilloso Rey, por su petición, por su situación, creo que tú estás obrando ya, creo que tú estás obrando ya. Poderoso Jesús, declaramos victoria en el nombre de Jesús. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Tú estás ministrando sanidad al enfermo, milagros, Padre, prodigios, maravillas. Jesús de Nazaret, sigue obrando y restaurando, Padre Celestial, a cada familia. Maravilloso Jesús. Por el poder de tu palabra, Jesús de Nazaret, sigue ministrando, Padre, la vida, Señor. Y esa comunión, Padre, con el Espíritu Santo sigue aumentando en cada familia, en cada vida. Poderoso Jesús. Y que tú seas, Padre, peleando sus batallas. Y que tú seas, Padre, ayudándoles, dándoles la sabiduría, Padre, para seguir conduciéndose, Padre Celestial, oh mi Jesús de Nazaret, siempre en temor y reverencia, Padre Celestial, delante de ti. Maravilloso Jesús, declaramos victoria en el nombre de Jesús. Este día sea un día de victoria, de fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Jesús. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Sigamos orando. La oración, recuerda, es una necesidad. La oración no es una opción. Recuerda siempre seguir intercediendo y compartir este audio y que sea de bendición para muchas vidas. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este es el ministerio La Última Pesca.